En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, nuestra serie, la cual hemos venido abordando desde el principio de este año. Hombre de Dios, es un término muy de Pablo. Recordemos 1 Timoteo 6, la parte inicial, dice, mas tú, oh hombre de Dios. Bueno, ¿qué hace un hombre de Dios? ¿Cómo es un hombre de Dios? Vamos a 1 Timoteo 5, versículo 21. Lo que Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí dice algo muy clave: el no ser prejuicioso. Nunca. No ser prejuicioso. Hay gente que, pues de una u otra manera, tiene un concepto previo de alguien sin siquiera conocerla, o por su aspecto, o la manera como habla, por lo que sea, no haciendo nada con parcialidad. Recordemos cuando Samuel, el anciano Samuel, el sacerdote Samuel, que Dios le había dicho que ya, pues, había desechado a Saúl, porque Saúl despreció a Dios, el rey Saúl, entonces que se haría de alguien al cual Dios pondría por rey sobre Israel, pero sería uno de los hijos de Isaí. Y cuando Samuel fue a la casa de Isaí, allí en Belén, recordemos, Isaí tenía 8 hijos, pues él quedó perplejo, quedó pues básicamente descrestado con el primero de los hijos que le presentaron. Dijo, he aquí el siervo del Señor, o aquí el ungido de Dios. Le presentó el segundo, el tercero, ninguno Dios había escogido. Sin embargo, ahí no estaba el menor de los hijos de Isaí, que sería David. Y ahí donde Samuel le dice a Isaí: de aquí no mire hasta que no llegas al último de tus hijos. Pero él está por allá, él es el peladito, el muchachito, el jovencito, está por ahí con las ovejas. No, de aquí no mire, tráelo. Y lo trae, y es David. Y ahí es donde Samuel aprende algo por parte de Dios, que yo no me puedo fijar en la apariencia de una persona. O sea, bueno, yo no puedo tener una mente prejuiciosa, ¿no? De ninguna manera. Pero aquí me lo dice claramente: el hombre de Dios no hace eso. Nunca lo hace. Ahora, aquí hay algo, hay un dicho: es que la primera impresión es la que vale. Bueno, si eso es lo que hubiera hecho Samuel, pues entonces él no hubiera ungido a David. Dios entonces mira el corazón, lo tenemos absolutamente claro. Pero aquí hay algo en el cual hace énfasis Pablo: el hombre de Dios, pues no hace nada con parcialidad, o sea, es imparcial, no haciendo nada con parcialidad. Aquí hay un par de historias, las cuales me gustaría aquí relatar muy brevemente. La primera de ellas, bueno, hablando de David. David tuvo un hijo llamado Salomón, que reinó en lugar de este. Luego Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Roboam reinaría en lugar de Salomón. Pero algo ocurre cuando asume Roboam el reino. Cuando él asume, entonces, él toma los ancianos, dice 2 Crónicas 10:6, que él toma los ancianos que habían trabajado con su padre, cuando su padre vivía, y les pregunta a ellos: ¿ustedes cómo aconsejan que yo le responda al pueblo? ¿Cómo aconsejan? Y mire lo que ellos le responden. 2 Crónicas 10:7, le dicen al joven Roboam, los ancianos de su pueblo, que habían asesorado a David en su momento. Ellos le contestaron: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero ¿qué es lo que hace aquí Roboam? Entonces él, ahí dejó el consejo de los ancianos y luego reunió con sus amigos. Versículo 8 dice: tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban ahora a su servicio. Él entonces llamó a sus muchachos, a sus amigos, sus compinches, y los llamó a ellos, los amigos de juventud, de niñez, con los cuales él había crecido. Y les preguntó exactamente lo mismo: ¿ustedes qué creen? ¿Cómo es que yo tengo que responder a este pueblo que se ha acercado a mí? Ellos me han pedido que yo alivie algo el yugo por parte de ellos.
Los jóvenes que se habían criado con él, dice el versículo 10, que se habían criado con él. Están los ancianos y están los jóvenes. Recordemos que el hombre de Dios no hace nada con parcialidad. No puede ser de ninguna manera parcial. No puede entonces tener favoritismo. Sin embargo, Roboam, ¿qué hace? Pues, los jóvenes, ¿qué le dicen? Dicen, no, por el contrario. Más bien, tú lo que tienes que hacer es agravar más aún. Y decirles ahí, versículo 11, mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó el pueblo encabezado por un hombre llamado Roboam al tercer día de ellos haber solicitado una audiencia con él y una respuesta por parte de Roboam frente a la petición del pueblo. Algo interesante es que aquí, ¿qué fue lo que le dijeron los ancianos a Roboam? Si tú les sirvieras a ellos, ellos te servirán para siempre. Miren qué interesante esto. Si tú les sirvieras a ellos, al pueblo. Porque eso es lo que tú eres un servidor del pueblo. Dios te ha puesto aquí, sí. Pero sírveles a ellos, ellos te servirán para siempre. Sin embargo, Roboam dejó el consejo de los ancianos y abrazó el de los jóvenes, los muchachos que se habían criado con él. Tuvo favoritismos. Ahí no tenían mérito alguno. Lo único que tenían es que eran amigotes de Roboam. Y por eso Roboam los puso como sus consejeros. O sea, su círculo más íntimo. Dejó a los ancianos que habían asesorado a su padre. Y por cierto, lo habían hecho bien. A su padre David. Y él abrazó y él acogió totalmente el consejo de los jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó entonces como consecuencia de todo ello? Pues él no escuchó de ninguna manera a los jóvenes ni al pueblo, me dice así la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Pues allí llegó el reino dividido. 10 de las 12 tribus se perdieron. Las perdió por causa de Roboam. Y ahí es donde viene, pues obviamente viene aquí el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, el reino dividido. ¿Pero por qué? Porque él actuó con parcialidad. El hombre de Dios no puede actuar de manera alguna. Nunca lo debe hacer. En cambio, algo interesante es que alguien que sí actuó con absoluta imparcialidad, que no fue parcial, fue Faraón. El Faraón en los tiempos de José. Dice que el mundo, recordemos, el mundo estaba ya a puertas de un periodo de hambre. Ahí es donde viene Faraón, por cierto, a puertas quiero decir, pues en unos años. Vendrán 7 años de abundancia y 7 años de hambre, que serán muy fuertes. O sea, en poco tiempo, en 7 años llegaría un periodo de hambre terrible, según el sueño de Faraón que interpretó, por cierto, José. Pero cuando él interpreta el sueño, ahí José le plantea 3 propuestas. Bueno, unas propuestas muy importantes. Bueno, 2, 3 propuestas. Que son propuestas, por cierto, pues novedosas en su momento, pero que tienen que tomarse de manera urgente. Que nombre un varón que se encargue de este tema, como quien dice un primer ministro. Claro, un jefe de gobierno, siendo Faraón jefe de Estado. Segundo, que nombre gobernadores en cada provincia. Por supuesto que sí. Descentralización, nombre gobernadores en cada una de las provincias. Y tercero, le dice, bueno, entonces, pues durante el periodo de abundancia vamos a cobrar el 20% de impuesto. Uy, tenaz, por cierto. Un IVA del 20% es muy alto. Pero durante el periodo de escasez, 0%. Cuando no hay plata, 0%. Para prever ese periodo de escasez. Entonces vamos a recoger durante 7 años para lo que se nos viene de una manera devastadora. Pero él Faraón actuó con absoluta imparcialidad. ¿Quién era José? José era un preso en su momento. Llegó a ser un esclavo, un hebreo. Él no era egipcio. Pues Faraón estaba rodeado de gente pues, absolutamente inteligente, gente capaz, gente sabia. Todo esto lo pongo entre comillas, naturalmente. De consejeros, personas que habían hecho una carrera importante, que estaban alrededor de él, que con seguridad, pues algunos de ellos seguramente habían crecido con él. O sea, habían sido desde jóvenes sus amigotes, que habían sido educados con él, sus amigos de juego después de andanzas. Sin embargo, algo dice aquí Faraón. Génesis 41:38.
Él expresa a todos allí. Cuando José interpreta el sueño y tiene el atrevimiento, la osadía de plantearle por lo menos tres propuestas. Dice Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No, no vamos a hallar. Y luego, ¿qué es lo que dice? Versículo 40. Mira, José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y aquí, versículo 41, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar en su cuello. Versículo 44, dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Le dio toda la autoridad. ¿Pero por qué? Porque él actuó sin parcialidad. Fue inteligente Faraón, sin duda alguna. Fue sabio Faraón, pero por supuesto. Ayer habíamos expresado algo. Las personas inteligentes que están en cargos de responsabilidad tienen personas más inteligentes trabajando con él. Eso fue lo que hizo Faraón. Sabe que tenía un hombre absolutamente sabio, absolutamente prudente, un hombre demasiado inteligente, demasiado previsivo, pero algo muy importante, sobre quien está el Espíritu de Dios. Y lo nombró. Y lo hizo. Y lo nombró y lo hizo primer ministro de Egipto. Le dio toda la autoridad para que con su palabra nada más se gobernara, para sacar a Egipto de la crisis más grave que se pudiera enfrentar. Y efectivamente José, durante los siguientes 14 años, 7 años de abundancia, 7 años de escasez, sacó a Egipto, incluso al mundo alrededor, como se conocía en ese momento, adelante, para que no pereciera de hambre. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor, nos acercamos a ti en esta mañana, a esta hora del día, aprendiendo más acerca de lo que hace y lo que no hace un hombre de Dios. Y hoy aprendo, Señor, a que el hombre de Dios no es prejuicioso y tampoco actúa con parcialidad. No puedo, Señor. No puedo juzgar a una persona por lo que yo crea, por lo que yo eventualmente intuya. No, Señor, por lo que yo vea, como Samuel lo hizo. Como tampoco puedo actuar con parcialidad, porque eso fue lo que hizo el rey Roboam. Pero alguien que ni siquiera era de tu pueblo, Faraón, no. Él fue sabio, porque vio en José alguien que estaba lleno de ti, sobre quien estaba el Espíritu de Dios, alguien entendido, alguien sabio, y que sería el único que puede ayudar al imperio, que puede ayudar a Egipto y a todo su pueblo a no perecer. Ahora, Señor y Dios, toma cada uno de estos varones, cada uno de estos hombres de Dios, tómalos en tus manos, fórmalos, Señor. Así como tú lo hiciste con Samuel, que aprendió allí que lo que tú miras es el corazón, a no ser prejuicioso. Fórmalos, Señor, para que sean sin prejuicio, Dios, sin parcialidad. Te lo pido a ti, mi Señor y Dios, pidiendo tu bendición sobre sus vidas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, más al sur del Ecuador, en Perú, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú. Bueno, el puerto de noticias, aquí me estoy adelantando. Guayú Estéreo, volviendo aquí a Colombia, en la bella y hermosa Guajira colombiana, al norte del país. Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, departamento de Antioquia, una emisora de cable Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil, ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale en su dispositivo un me gusta y, que comparta este programa con otras personas que lo pueden necesitar. Nos vemos nuevamente, nos encontramos mañana, nuestra cita, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.